Bueno, llevo ya muchísimos años. Comencé de una forma así muy esporádica a finales de los 80, a raíz del crack bursátil que se dio en 1987, de una forma muy anecdótica. Y luego ya sí entré con fuerza a principios de la década de los 90, precisamente en uno de los momentos más terroríficos de la economía, una crisis terrorífica del 90 al 92. Y a partir del 92, cuando la situación era caótica, pues a partir de ahí comenzó una década prodigiosa para la economía y para la bolsa. Y a partir de ahí un poquito ya me fui afianzando de una forma ya más fuerte, más profesional. Ya sabes que en bolsa se entra primero porque te picas, segundo porque te gusta y tercero, lógicamente, por dinero, ¿no? Como una inversión. Y en ese camino lo he ido continuando desde aquellos años 90. Bueno, normalmente estas cosas ya sabes que se estudia muy poquito, ¿no? Ahora se estudia un poquito más en las universidades, pero la bolsa es una cosa anecdótica casi en las facultades de economía, parece una contradicción, ¿verdad? Y se estudia muy poquito. Y normalmente se entra siempre por alguna relación personal, ¿no? Y en este caso entré por un familiar de, si te acuerdas, un presidente que tuvo el Atlético de Madrid, Jesús Gil, y por un familiar que estaba en bolsa. Y entonces pues íbamos comentando de una forma, repito, anecdótica, porque esto no se estudiaba, ¿no? Entonces las cotizaciones ahora es en euros, se fue anteriormente en pesetas en España y anteriormente eran en enteros. Y de esta forma anecdótica, que es un entero, que sube, que baja, etcétera, 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 pues se comenzó. Y lo agradecí porque, aunque luego ya en tu vida profesional ya vas haciendo más profesional, pero hay una cosa que siempre recomiendo y que nunca se ha de olvidar, que es el autoaprendizaje. Fíjate que esto no se estudiaba. Fíjate, cuando entré yo, no había siquiera ni periódicos de economía. Empezaba Expansión a nivel español. Había una cosa pequeñita que era 5 días y no había periódicos de economía. En los periódicos a nivel nacional, pues venían 2 o 3 páginas después de los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo ibas, programas de radio, de televisión, repito, en las facultades no se estudiaba nada de esto, la bibliografía era muy pequeñita, y lo ibas viendo de una forma muy autoaprendizaje, ¿no? Ibas apuntando detalles, y me sirvió de gran cosa porque es la forma en que fui entrando de una forma, sobre todo en los valores pequeños, los popularmente llamábamos chicharros, ¿no? Sí. Porque esto no tiene forma de estudiar, y es a base de intuición y instinto. Y de esta forma de autoaprendizaje iba viendo movimientos que me parecían que eran cosas anecdóticas, y luego ya cuando ya entrabas de una forma profesional ya veías que evidentemente estabas sujetos a unos movimientos técnicos, movimientos de mercados, y por eso de esta forma entré, y por eso siempre lo recomiendo, ¿eh? Ahora ya se hace el máster, ya se estudia y estas cosillas, pero el autoaprendizaje es la mejor universidad que uno puede tener. Y en un mercado como el de la bolsa, donde se gana y donde se pierde, y es la mejor universidad que podemos tener en estos mercados financieros. Desde luego. Bueno, curiosamente, tanto Xavi, mi compañero que está muchas veces en mis directos, como algún otro espectador como Pablo Rodríguez, lo hemos conocido por sus cursos, en mi caso, de la Universidad de Girona, de hace ya, esto fue en el año 2013. ¿Cómo surgen estos cursos? Es decir, o sea, de repente, ¿cómo acaba usted siendo profesor de estas universidades? ¿Y lo hace únicamente en universidades, o si una empresa quisiera contactar con usted también podría contar con sus cursos a título más personal? Sí, pues fíjate que fue también una cosa curiosa, ¿no? Yo soy de Valladolid, vamos, de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, y entonces había un banco que era antes del Banco Central, lo que hoy es el Banco Santander, Sí. el hispanoamericano. Y el presidente del hispanoamericano, pues, hizo unas sucursales de Hispano 20, se llamaban, 20 por la edad, por los años, porque iba dirigido fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Y entonces yo a los profesionales del banco les daba unos seminarios sobre el tema de la bolsa, ¿no? Sí. Y en uno de los seminarios pues había un hijo de un profesional del banco, ¿no? Y me indicó, dice, hombre, ¿por qué esto mismo que cuentas a los profesionales del banco con otro lenguaje y con más tiempo y más, por qué no nos das este seminario en la universidad, en este caso la Universidad de Valladolid? Estamos hablando del año 92.
Y pues di este seminario en la Facultad de Lis, y ya sabes, estas cosas se extendió de tal forma. Sí. Bueno, de toda España me llamaban de las diferentes facultades para hacer estos cursos, pero también lo hago para empresas, para entidades financieras, Cámara de Comercio, pero vamos, así como más anecdótico, en el plan juvenil, pues efectivamente así como empecé en las universidades, repito, por una casi casualidad, sí. Bueno, yo como asistente a uno de esos cursos, a ver, no me cabe la menor duda la razón por la cual le llaman. Creo que ha sido, sinceramente se lo digo, el curso más ameno que he asistido, siendo algo así tan duro al final como puede ser el tema económico. Ha sido de las mejores semanas que he pasado yo en la universidad, así que no me cabe duda, y desde aquí lo recomiendo como yo lo he hecho tantas otras veces. Si alguien tiene la oportunidad de asistir a alguno de los cursos de Miguel Ángel López Mendo, pues os lo recomiendo 100% porque no vais a encontrar nada de esa calidad. Y a mí, sinceramente, a un precio que me parece un precio irrisorio, lo que yo pagué en su día, no recuerdo bien, pero desde luego está totalmente, baratísimo, con lo cual 100% recomendable el tema de estos cursos en la universidad. Ya entrando un poquito a más su perfil como inversor, ¿cómo se ve usted mismo como inversor? ¿Qué perfil de inversor tiene usted? Sí, bueno, antes de eso, si me permite, simplemente por el tema del curso, sí. Es decir, es ameno en sentido de que en los cursos expreso lo que hago todos los días en bolsas, es decir, no es como cuando se dan unas clases, ¿no? Y es lo que dicen los alumnos, que lo preparas antes, los apuntes, no, estás comentando en el curso la realidad de la bolsa, ¿no? Y la realidad de la bolsa solamente lo puede vivir el que se juega su dinero, ¿no? Sí. Y por eso, evidentemente, son cursos un poquito distintos, ¿no? En cuanto el inversor, y esto lo aprendí siempre cuando empecé de una forma autodidacta, mira, la bolsa es un problema, hay que ir a la bolsa con una idea, y es que en bolsa no tenemos ni idea de nada, pero de nada. Yo no sé exactamente cómo está la situación económica de un país, la real, no la que me cuentan. Yo no sé cómo está la situación real de una empresa, la real, no la que me cuentan. Es más, cuando una bolsa sube, y la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué sube la bolsa? Respondemos con la clásica respuesta, es que no tenemos ni zorra idea. Cuando un mercado baja, ¿por qué baja la bolsa? Respondemos de la misma forma, ¿no? Y es que no tenemos idea. Ahora bien, dices, si no tenemos ni idea, ¿qué canastos hacemos en bolsa? Es curioso que la clave de la bolsa es el reconocer que no tenemos ni idea de nada. Y al reconocer que no tenemos ni idea de nada, esto nos va a obligar a fijarnos en indicadores, en detalles que en nuestra vida habíamos pensado que son importantes para invertir. Porque la bolsa no es un problema de análisis, la bolsa es un problema, como cualquier actividad que hagamos en esta vida, de instinto, intuición y estómago. Y lo primero que tenemos que hacer es desarrollar este instinto, y al margen del instinto natural con el que podamos nacer, vamos lógicamente a tener un conocimiento de verdad, no como nos gustaría, como nos han dicho que funciona la bolsa o la economía, no, cómo de verdad funciona, con sus realezas y sus crudezas. Y esto nos ayudará a expandir nuestro instinto. Y en segundo lugar, la bolsa es un problema de estómago. Es decir, ¿qué riesgo quiero correr yo cuando invierto en bolsa, monto una empresa, monto una cafetería o cualquier tipo de negocio? Esta es la base para la inversión en bolsa. Aún recuerdo sus palabras, las tengo grabadas a fuego, cuando nos decía que a la bolsa debíamos ir como buitres, buscando la carroña en momentos de pánico y de crisis económica. Y la verdad que en estos años venideros no se me había dado nunca esa visión de cómo entrar en momentos de pánico al mercado, que evidentemente cuesta la vida porque da miedo, pero recuerdo ese momento de sus palabras, de entrar como... Sí, a la bolsa, si ahorita me permites, hay que ir de cuatro formas, ¿no? Primero hay que ir con la mentalidad del detective. Recordamos que el detective es la persona que no sabe nada de un caso, ¿no? Y a través de pequeños detalles va a tratar de averiguar el caso, pero nosotros no sabemos nada del caso. Y cuando yo voy a invertir en bolsa, no tenemos ni idea de nada. A través de diferentes indicadores, mi intuición, mi instinto, mi experiencia, vamos a tratar de averiguar si la bolsa va a subir o la bolsa va a bajar. Somos detectives. Ni siquiera nos interesa lo que digan los auditores. Un auditor audita la empresa, lo que la empresa le dice que audite, si quiere seguir comiendo. En segundo lugar, tenemos que ir con la mentalidad del pescador. Es la paciencia. No siempre es momento para invertir en bolsa. A veces tenemos que esperar minutos, días, semanas, meses o años, si el ciclo es malo, para invertir en bolsa. Tenemos que ir
con la mentalidad del cazador. El cazador, primero, tiene su escopeta preparada y nuestra escopeta es nuestro dinero. ¿Y cuántas veces las mejores oportunidades para invertir en bolsa van a venir justo cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos la escopeta preparada? Y es la típica frase que siempre dirá el inversor, ¿no? Qué pena si yo tuviera dinero ahora para invertir en bolsa. Y en cuarto lugar, vamos, como lo dices, con la mentalidad del buitre carroñero. El buitre carroñero es nuestro maestro a la hora de invertir. Primero porque el buitre trabaja con la vista, no coge lo que oye, coge lo que ve. Normalmente el inversor invierte no por lo que ve, sino por todos los culebrones que se traga, ¿no? Y en segundo lugar, del buitre vamos a fijarnos en la comida que le gusta a este maldito animal. Y la comida que le gusta a este animal es cuando el animal está muerto, putrefacto, etcétera. A veces, no siempre, por supuesto, en determinados momentos vamos a entrar en bolsa única y exclusivamente cuando la economía está muerta, cuando cierres de empresas, suspensiones de pagos, un desempleo por las nubes. Ahí, como buenos buitres carroñeros, entraremos en bolsa. Después, cuando la cosa vaya bien, la empresa vaya bien, el empleo vaya bien, ya no nos interesará para nada la bolsa. Solo dejaremos a los auditores para que se te tengan auditando. Por tanto, con esta mentalidad, como dices, es como tenemos que ir a la bolsa y a cualquier tipo de inversión que hagamos en esta vida. Bueno, parece que podríamos decir que tiene usted una visión así más largoplacista, pero sería un poco una inversión de inversión en valor, es decir, está buscando usted empresas que están infravaloradas y entrando ahí con un margen de seguridad que le permita sacar una buena rentabilidad, ¿no sería así? No, bueno, siempre digo que la mejor forma de invertir es a la que uno le va bien. Los que han trabajado en ventas, que nos estén escuchando, no hay un método para vender mejor, es al que cada uno le va bien, ¿no? Y la bolsa no es cuestión de largo plazo o corto plazo, la bolsa es cuestión de adaptarse a cada momento de la bolsa. Y siempre, a la hora de invertir en bolsa, repito, cada uno, lógicamente, la forma que le vaya mejor, porque depende un poquito de tu carácter, de tu personalidad, de tus nervios, de tu frialdad. Primero, la primera regla es el ciclo económico, es en qué parte del ciclo económico estamos. Y los ciclos son tan antiguos como el ser humano, ¿no? Años de vacas gordas, años de vacas flacas. Cuando viene una fase, por ejemplo, mala, como la que hemos tenido del 2007 al 2009, la bolsa está cayendo 2 años. Por tanto, la bolsa está condenada durante 2 años ininterrumpidamente. Solamente hay una excepción, a lo mejor de media docena de valores, que en la primera parte, que fue del marzo del 2007, que por cierto me pilló en Girona, sí. a mitad de abril, hay medio, no iba a decir que va un poquito la corriente, pero después cae todo. Y cuando comienza el ciclo bueno, que fue a partir del 2009, pues tenemos 10 años de subidas de la bolsa, que fue hasta el 2019, antes de la pandemia. Por eso primero para tratar, y luego, una vez que yo encuadre en qué parte estamos, ya operaré de una forma, operaré de otra. Y a veces, lo ideal es invertir a muy cortito plazo, porque la bolsa no parará más. Y a veces lo ideal es comprar y dejar que la tendencia suba, porque ¿de qué te sirve ganar un 20 si puedes ganar un 5.000? Por tanto, siempre depende del momento del ciclo en el que estamos. Y, por supuesto, del carácter, de la personalidad, de la forma de ser de cada uno. Esto es como todo, sí. Pues mire, bueno, esta pregunta acerca de los ciclos la tenía un poquito para más adelante, pero ya que ha salido el tema, una de las cosas que también me quedaron muy grabadas en la memoria en sus cursos son las frases de ciclo económico y sus diferentes alzas, tanto la alza líquida, fundamental, especulativa, etcétera. ¿Cree usted que todo esto del COVID crash y el hecho de mantener tantos años de manera artificial los tipos bajos ha cambiado la manera en que la economía se mueve en esos ciclos? O sea, ¿esos ciclos han variado artificialmente lo que duraban y la manera en que corregían? No, lo que pasa es que dentro de los ciclos, lógicamente, hay movimientos económicos, movimientos políticos. Fíjate que, por ejemplo, en los 90, pues tuvimos una guerra del Golfo, año 90, 91, creo que recordar. Era una época mala e hizo que el ciclo, que dura 2 años malos, duró 3. Sí. La segunda guerra del Golfo, hablo de memoria, creo que fue el 2002-2003. ¿Qué pasaba? Que en ese momento las bolsas tenían que subir y durante unos meses paran por la Segunda Guerra del Golfo. Quiere decir que son paréntesis que no rompen los ciclos, los pueden alargar. Es verdad que hemos tenido el ciclo más largo de la historia. Bueno, eso solamente se compara a los años 20. Los americanos empezaron, bueno, el americano siempre va por delante, es el que marca la ascendencia, ¿no? Comenzó en marzo del 2009, como en España también, y no paró hasta el 2019, son 10 años, no es normal tantos años, ¿no? Sí. Porque años de subida suelen ser 6, 7, pero no tantos. Es verdad que el 2019 ya se estaba
se estaba enfriando la economía, por tanto se estaba enfriando la bolsa, por eso cayeron tanto las bolsas mucho antes de la pandemia. Y luego con la pandemia, pues lo que ha venido es un poquito de aire fresco, ¿no? Es decir, hemos vuelto a meter medidas de reactivación de la economía, los tipos de interés, los impuestos. Hemos metido cantidad de dinero para reactivar un poquito la economía. Y esto lo que hace es alargarlo un poquito. Pero los ciclos, evidentemente, permanecen más o menos siempre iguales, ¿sí? Usted suele explicar que generalmente para la inflación y el déficit los bancos centrales suben siempre los tipos de interés para este modo, como comentaba, enfriar la economía. En este caso igual, ¿cree que ahora si nos encontrásemos de nuevo ante problemas de inflación, el hecho de estar tan retrasados en tomar esas acciones para enfriar la economía, ¿estamos un poco tarde o serán igual de efectivas que en años anteriores? Sí, bueno, sería bueno que los tipos de interés subieran, ¿no? Hombre, decimos, si me va a subir mi hipoteca, si me van a cortar el crédito, esto es bueno. Mira, esta es la clave también para entender la economía y la bolsa, ¿no? Y vamos a comparar la economía con la medicina, es lo mismo, ¿no? El ser humano a veces estamos bien o estamos mal, unas veces por nuestra culpa, otras veces por circunstancias externas. La economía es igual, a veces estamos bien y a veces estamos mal. Estamos mal por nuestras imprudencias o estamos mal porque se hacen las cosas incorrectamente. Y en este caso, subir los tipos de interés es como cuando nos vamos a operar, ¿no? Quien más y quien menos hemos tenido la misma experiencia, ¿no? Te vas a operar y no puedes operarte porque no hay cama, ¿no? Y a los 3 meses nos avisan, ya se puede operar. Sentimos una alegría. Y dices, hombre, si me van a rajar. Sentimos alegría porque van a intentar sacarnos adelante. Sí. Los tipos de interés es un instrumento, en este caso, cuando la economía se calienta, lo subimos para que se enfríe un poquito la economía, para no caer una burbuja. ¿El problema cuál es? El problema es que la inflación que estamos viviendo no es por un problema de euforia, como pasó, por ejemplo, en el 2007, ¿no? Aquí están subiendo los precios porque hay un cuello de botella, en el sentido de que la pandemia provocó que las empresas dejaran de producir, fundamentalmente en Asia, ¿no? Y de repente viene una gran recuperación de la economía. ¿Y qué pasa? Que evidentemente queremos comprar coches, queremos comprar electrodomésticos y no hay, porque las empresas no han podido trabajar. Esto que provoca un cuello de botella que hace que los precios suban. Y en este caso, aquí la duda que hay, por eso los bancos centrales han reaccionado tan tarde, es que posiblemente la subida de los tipos de interés ahora podría ser hasta perjudicial, porque no se trata de como una subida de tipos de interés normal para que la gente deje de comprar, ¿no? Sino porque se ha creado un cuello de botella y en este caso tendría menos efectividad. Además recordamos, ¿no?, que esta crisis no ha sido por una crisis por motivos económicos, ha sido por motivos médicos, ¿no? Sí. Y entonces simplemente nos hemos quedado en casa. A la diferencia de una crisis económica, como pasó en el 2007, nos quedamos en casa porque no teníamos dinero, no había trabajo, no había empleo, no había nada. Aquí nos hemos quedado en casa porque no podíamos salir. Sí. En el momento que hemos podido salir, lógicamente como las gaseosas, ¿no? Nos hemos disparado. Sí. Y por eso se tiene miedo. La gaseosa, ya sabes, o el cava, ¿no? Cuando lo abrimos, suele con fuerza, pero luego se disipa. Sí. Entonces hay miedo en los bancos centrales, sobre todo el europeo, que subamos los tipos de interés y lo que hagamos es enfriar demasiado la economía. Por eso esa disyuntiva entre unos bancos y otros. Correcto. Hay una pregunta también relacionada a esto de los ciclos económicos que mi compañero Xavi, que por cierto está también escuchando por aquí, el que estuvo también en el curso, que lleva durante estos últimos prácticamente 9 años preguntándome cada mes, y es ¿en qué momento de ciclo económico cree que nos encontramos ahora? Y eso es una cosa que desde entonces siempre... ¿Dónde cree que estamos ahora? ¿Estamos en tal punto? ¿Estamos en cuál? ¿Cuál cree que estamos? ¿Usted cuál diría que estamos ahora mismo del ciclo? Un fuerte abrazo a Xavi. Mira, los ciclos, hay el boom económico que fue en el 2007, ¿no? Por si darlo más cercano. Sí. Luego, después del económico, viene una fase restrictiva donde vamos a cerrar el grifo del dinero, por eso la palabra restrictiva, ¿no? Y si yo cierro el grifo del dinero, la economía va a sufrir. Y la bolsa, recordamos, la bolsa no sube por especulaciones ni por gráficos, la bolsa simplemente es la imagen de la economía. El problema ¿cuál es? Que una regla de oro es que no vamos a la bolsa con la mentalidad de economistas, porque si vamos a la bolsa con la mentalidad de economistas nos va a pasar dos cosas. Primero, que no ganaremos nada, y en segundo lugar, que nos daremos unos tortazos de mucho cuidado. Es más,
A veces, cuanto más se sabe de economía, menos se gana en bolsa. Por eso el mundo económico a veces tiene poca relación con la bolsa. ¿Y es por qué? Porque efectivamente la bolsa no es más que el reflejo de la economía. Pero ¿por qué no vamos con la mente de economistas? Porque hay dos detalles que rompen los esquemas. Primero, la bolsa sube por la relación que hay entre la oferta y la demanda, como cualquier negocio. Cuando hay demanda, un mercado sube; cuando hay oferta, un mercado baja. Y esa oferta, esa demanda, está provocada por la inyección de miles y miles de inversores repartidos por todo el mundo que les da por comprar o les da por vender. Y a mí los datos económicos no me dicen si una persona en Singapur, en Albacete o en Murcia o en Shanghái va a comprar o va a vender. Y en segundo lugar, la bolsa tiene un problema, es que es el reflejo de la economía, pero se adelanta la economía entre 6 y 12 meses. Y esto es lo que nos rompe los esquemas, porque a mí el dato económico me habla del presente de la economía, del pasado, pero claro, no me habla del futuro. Claro. Y por eso, desde el punto de vista cíclico, ¿qué hacemos? Tenemos una fase del boom económico, que es cuando todo está muy bien. Recordamos la última grande, el 2007. Después, a 2 años de caídas, que lo llamamos fase restrictiva, donde la bolsa cae, está condenada a muerte, todos los valores, exceptuando siempre una media docena que van en contra de la corriente. Y luego, a partir del 2009, ya viene la fase de reactivación. Es decir, si queremos la fase restrictiva 2007-2009, esa fase de la operación, y a partir de 2009 la fase de la rehabilitación del enfermo. Y a partir de ahí comienza una fase de reactivación que a su vez se divide en 3 alzas distintas. El alza líquida, que suele durar 6 meses, que es la que tuvimos en el 2009, es cuando llega la llegada de dinero barato y abundante. La fase fundamental, que es cuando las empresas ya por fin se recuperan, que suele durar 4 o 5 años. Y la otra fase es la fase especulativa, que es la manía de los inversores de hacerse millonarios en 3 meses. La bolsa te lo permite, porque es la fase donde los famosos chicharros o chicharrillos van a tener subidas en 3 meses de un 500 a un 5.000%. Y nosotros ahora estamos dentro de la fase fundamental, que va a durar 4 o 5 años. Tenemos 2 tipos de alzas, el crecimiento lento y el crecimiento rápido. El crecimiento lento es este proceso de precaución, es como cuando nos rompemos una pierna, ¿no? Nos escayolan, nos quitan la escayola y no corremos los simetros lisos, ¿no? Sino que como tenemos miedo, por precaución vamos andando poquito a poquito. A medida que veamos que tenemos más fuerza, andamos con más fuerza, ¿no? La economía es igual. Empezó en el 2010, en la fase de reactivación, el ciclo lento. Lo que pasa es que en España nos vinimos para abajo, ¿no? Los demás países. Y son 2 años de crecimiento lento de la economía, donde la economía empieza a estar un poquito mejor, y a partir de los 2 años, que coincidió en España 2015-2017, porque vamos con mucho retraso, comenzó el crecimiento rápido de la economía. Fundamentalmente el crecimiento rápido es cuando comienza a haber empleo. Automáticamente comienza a haber empleo, yo tengo dinero, compro piso, compro coche, ahí a partir de ahí es cuando suben los precios de los pisos, ¿no? Y la bolsa simplemente es el reflejo de todo esto, pero adelantándose. Por eso cuando llega la pandemia, en España, así como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, comenzaron en el 2009. La fase de reactivación en el 2010 y no ha parado hasta el 2019. En España comenzamos en el 2009 la fase líquida, 2010 la fase de reactivación, pero nos hundimos en el 2011 y el 2012 fue un año trágico. Por eso la fase de reactivación, el ciclo lento, comenzó en el 2013. Son 2 años, 2015. A partir del 2015 hasta el 2019, la fase del crecimiento rápido. ¿Qué ocurría? Evidentemente, España íbamos económicamente un poquito mejor porque por el retraso que teníamos, ¿no? Y nos llega el tema de la pandemia, nos hunde para abajo porque ya estaba enfriando la economía. Por eso estamos en la fase de reactivación de la economía, porque no estamos en euforia. La bolsa ya acaba cuando entra la euforia, cuando la gente de verdad tiene dinero en el bolso y ganas de gastar. Ahí comienza la euforia y es cuando la bolsa salta por los aires y la economía salta por los aires. Por eso estamos en la fase de reactivación, que repito, es una fase mucho más larga de lo normal. ¿Sí? Entonces podría ser que esas caídas que hemos estado viendo también ahora post-COVID podría ser lo que llamaba la reacción secundaria a esta primera subida, entonces. No, fue una cosa fuera de lo normal, una cosa que no esperabas, ¿no? Vale. Pero en general, estos son los Estados Unidos. Fíjate que tuve una discusión con algunos medios de comunicación porque los 2 únicos que advirtieron del COVID en Europa
porque al principio se reducía a China, ¿no? El problema del COVID. Y cuando entró en Milán, pues se pensó que era una broma. Es decir, en palabras de la ministra de Economía en España, que según los informes la repercusión en España iba a ser mínima, que la que hemos vivido, ¿no? Sí. O el responsable médico que era un problema que se iban a contagiar 2 o 3 nada más. Y los 2 únicos que advirtieron con mucha antelación esta tragedia, pues las bolsas. En cuanto se dio la noticia que entraba en Italia, las bolsas cayeron en picado. Estamos hablando desde febrero, marzo del 2020 hasta octubre del 2020, es que cuando empezamos a recuperarnos. Y los comerciantes chinos de Madrid, ¿no? Cuando cerraron sus negocios y les decías, bueno, cierran por un problema de imagen. Dice, no, cerramos porque esta crisis es mucho más fuerte de lo que se dice. Y por eso las bolsas cayeron, no por razones de ningún tipo, ni técnicas, ni nada, sí por un momento que viene algo completamente desconocido que, recuerda, paralizó el mundo. O sea, ya no estamos hablando de un problema económico. Yo no salgo porque no tenga dinero, porque mi empresa está cerrada, yo no compro un piso, no, es que no puedo salir. Y por eso se provocó una fuerte caída de las bolsas, porque las bolsas se adelantaron a que la economía se iba a paralizar por unos meses, exceptuando la americana, que como siempre son así de bestias, que los americanos, bueno, como todo lo anglosajón, ¿no? Como es Inglaterra, como es Australia, Nueva Zelanda, reaccionan con mucha rapidez. Y entonces a partir de marzo, cuando todo el mundo estaba cayendo, los americanos, la bolsa empieza a subir. ¿Por qué? Porque los americanos habían preparado cantidad de medidas para tratar de reactivar la economía, para que la crisis fuera lo menos dura posible. Y son los que evidentemente fueron en contra de la corriente. En España hasta octubre, hablo de memoria, octubre, noviembre del 2020 no empezamos a recuperarnos, hasta que no se atisba que la vacuna va en serio. Y por eso es una cosa esporádica, una cosa, un paréntesis que ha venido por una cosa que no escuchábamos, que a veces, repito, es un problema médico, que los que están escuchando que lo vivieron, pues fue el problema de la guerra del Golfo de los 90, la guerra del Golfo del 2002, la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son cosas circunstanciales y que vienen por la espalda. Interesantísimo este tema. Hablando también para la manera en que usted analiza un poco la situación de qué es lo que está pasando en el mundo, en alguno de mis directos he comentado más de una vez en cómo nos enseñó usted a observar cómo en el aumento de ventas de coches deportivos biplaza y en el cambio en tendencias de la moda se podían detectar recalentamientos de la economía. ¿Qué datos o noticias que generalmente no tienen tanto que ver con la economía le hacen a usted saltar las alarmas? Tipo esto que estamos comentando. Sí, siempre depende, claro, si estamos en una época de bonanza, una época de depresión, por ejemplo. La bolsa no es más que el reflejo de la economía, no es más que eso. La bolsa no sube ni por especuladores, ni por sanguijuelas, simplemente sube como los pisos, ¿no? Los pisos, ¿por qué suben? Porque la gente les compra. Y la gente les compra ¿por qué? Porque tiene trabajo. Y como tiene trabajo, pues tiene dinero, ¿eh? La bolsa, ¿por qué sube? Porque la gente lo compra. ¿Y por qué? Porque piensa que el futuro es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo, hay 2 cosillas. Yo tengo que ver la clave de todo esto, y es lo que siempre he hecho desde el principio, es ver el gran protagonista de la bolsa. No son los bancos centrales ni los auditores. El gran protagonista de la bolsa es el bolsillo del ciudadano. Si el bolsillo del ciudadano tiene dinero, es porque la economía va bien, la bolsa va a subir. Si el bolsillo del ciudadano está mal, la economía va a ir mal, la bolsa va a bajar. Entonces, para fijarnos cómo está el bolsillo, podemos hacer 2 cosas. O nos fijamos en la estadística, pero recordamos que la estadística siempre llega muy tarde. Cuando la estadística me dice que la cosa va a ir bien, ya la bolsa ha subido antes, o al revés, cuando me dice que la cosa va a ir mal, ya la bolsa ha bajado. Sí. Y tenemos que fijarnos en datos para el bolsillo. ¿Y cuáles son los mejores datos? Los datos de la calle, es decir, los datos que cada uno de los que estamos en bolsa, estamos escuchando, lo estamos viendo. ¿Y qué pasa? Cuando yo veo, por ejemplo, restaurantes vacíos o restaurantes llenos, eso me dice algo. Cuando yo veo qué comida se come en un restaurante, es decir, no es lo mismo comer una pizza por 7 euros a un solomillo de buey por 40. Cuando yo veo que se hacen pisos, evidentemente no es porque sí, los pisos no vienen de Marte, es porque la gente los compra. Y por tanto siempre tenemos que fijarnos en datos muy concretos del bolsillo del ciudadano. Por ejemplo, 2012 fue uno de los años más trágicos de la economía española y por tanto de la bolsa. ¿Recuerdas la prima de riesgo? Íbamos a salir del euro, etcétera, 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 etcétera. Me acuerdo, coincidí en una taberna, coincidí con un presidente de una compañía que está en bolsa, que trabaja mucho en China, ¿no?
Y en aquel año, pues iba a un congreso a China. Ya sabes, cuando vas a un congreso y te encuentras con otros congresistas, lo primero que te preguntan es de dónde eres, ¿no? Iba con una directiva china en el ascensor. Le preguntó, oiga, ¿usted de dónde eres? Yo soy de España. Y se apartó como que tuviera la peste. España, España, problema. Y un detalle para pensar, y qué curioso, por eso lo del buitre carroñero, en el peor momento de la historia de los últimos años fue el 2012. En junio es cuando las bolsas, después de 3 años de caídas, empiezan a subir de una forma fortísima. Sí. Entramos en la fase fundamental. Detalles pequeñitos, por ejemplo, parabas en la carretera, ibas a tomar un café, principios del 2013, ¿no? Y el señor te decía, mire, iba a cerrar, no puedo pagar Iberdrola porque la gente no me entra, ¿eh? Iba a despedir a 3 o 4, dice, no sé cómo la gente ha vuelto a entrar a las cafeterías. Los bares es uno de los grandes indicadores. Por ejemplo, te llamaban de un restaurante, mira Ángel, no sé qué me pasa, explícamelo. Es decir, hacía 4 años que no servimos una comida y nos están llamando ahora para hacernos reservas de 20 o 30 personas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, dentro del mueble, los primeros en arrancar son las fábricas de muebles de cocina, porque la cocina ahora es la habitación principal de la casa. Y te decían, los muebles clásicos no, dice, mira Ángel, no sé qué está pasando, nos están pidiendo muebles de cocina por todos los sitios. Es un poquito la frase de Machado, ¿no? Ha llegado la primavera y no sabemos cómo. Sí. Bueno, pues ese detalle puedes esperar a que la estadística te lo diga, pero lo dijo 2 años más tarde, en el 2015. Estos pequeños detalles de que gente que empieza a ir a los bares, gente que va a los restaurantes, gente que empieza a comprar pisos, y muy importante, hay que fijarnos con lupa, en el comportamiento de los bancos. Cuando los bancos ven muy mal la cosa, lo primero que hacen es cerrar el grifo del dinero. Cuando los bancos, que viven de eso, empiezan a pensar que la cosa va a ir bien, son los primeros en abrir. Y a partir del 2012-2013 es cuando ya los bancos, que habían cerrado el grifo durante años, lo veíamos sobre todo en todos los grandes bancos, Santander, La Caixa, BBV, ¿no? Por fin ha llegado el crédito. Y en ese momento no es que dieran créditos. Primero, detectaron que la gente preguntaba por créditos. Y qué curioso. No créditos para comprar un coche o un piso, que eso viene después, son caprichos el coche y el piso, no. Para comprar coches industriales, es decir, coches de trabajo. Todo eso son detalles que aparecen en el 2012. Por supuesto, ¿el detective qué es? El detective es la persona que se fija en muchos indicadores y al final da su veredicto, ¿no? Nosotros cuando vamos en bolsa, personalmente, no te fijas en un indicador, te fijas en todos. Análisis cíclico, análisis técnico, análisis psicológicos, muy importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves, primero, que en el 2012, por ejemplo, en junio, quien lo pueda mirar verá en el gráfico, ¿qué pasa? El peor momento de la historia de la economía. Y qué curioso, desde el punto de vista técnico, se está formando un doble pie. Un doble pie que es cuando los grandes inversores están empezando a entrar en bolsa de una forma seria. Porque un doble pie que me dice que la bolsa está dejando de caer y está empezando a subir. Para que la bolsa deje de caer, alguien tiene que comprar. Desde luego. Para que la bolsa suba, alguien tiene que comprar. Y en una época de tragedia, con la prima de riesgo por las nubes, que nos iban a echar del euro, ¿era el pequeño inversor el que estaba comprando? Yo creo que no. Juntas análisis técnico, juntas el comportamiento de los bancos que comienzan a dar créditos, que te llaman de los restaurantes, que la gente vuelve a abrir. ¿Ves? Esta ley de la bolsa. Juntar todos los indicadores y al final... Ahora, si yo me voy por un indicador solo, por ejemplo, análisis fundamental, análisis técnico, me enviará a la miseria. Porque los análisis por sí mismos no dicen nada. Es decir, tenemos que juntar una serie de indicadores, porque cuando decimos, si rompe una resistencia, ¿es bueno señal de compra? No tiene por qué. ¿Cuántas veces me rompe una resistencia y al día siguiente me hunde? Es que ha fallado el gráfico, ¿no? El gráfico no falla, es que son simplemente probabilidades. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, en el 2012 así se hizo, ¿no? Y así lo comenté en algunos cursos, era un doble pie, había una resistencia rota. ¿Es la buena? Vamos a fijarnos. ¿En qué nos fijamos? ¿En qué parte del ciclo estoy? Fase fundamental, buena señal. Los bancos comienzan a dar créditos, buena señal. La gente comienza a comprar vivienda, buena señal. Los restaurantes comienzan a llenarse, buena señal.
juntas todo esto y das tu veredicto. Dices, creo que es la buena señal, voy a comprar. Así tenemos que ir. Por supuesto, que cada uno, como he dicho antes, indicador, el que considere que mejor le va. Si alguien dice, pues no sé, yo con el horóscopo lo acierto, adelante. Pero vamos, normalmente, por eso, porque si no la bolsa sería demasiado fácil, ¿no? Si fuera por un análisis fundamental, un análisis gráficos, pues un niño de 4 años pues sería Rockefeller, ¿no? Porque ya sabes, un análisis técnico, das a un niño de 4 años y te hace soportes y resistencias por todos los sitios, ¿no? El problema es averiguar, ¿es la buena o es la mala? Y para eso somos detectives, porque nos fijamos en muchos detalles. Interesante. Una de las preguntas que hacía un compañero de la audiencia era, más allá de estudiar economía, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué le recomendaría estudiar a alguien que quiera hacer de la bolsa su modo de vida? Ya que estudios como tal de bolsa en sí, parece ser que no hay nada concreto. No hay estudios para la bolsa. A ver, mira, ¿qué diferencia hay de un economista? Un economista normalmente es un contable. Y un contable es una cosa que puede estudiarse, ¿no? Porque hay números. Un economista, un inversor en bolsa es un empresario. ¿Qué diferencia con el empresario? El empresario invierte su dinero, lo arriesga y gestiona la empresa. El inversor en bolsa invierte su dinero y dejamos que otros gestionen la empresa. Y tú dices, yo para ser empresario, ¿hay alguna carrera especial? No. ¿Por qué? Porque un empresario es montar un negocio, hipotecarte hasta las cejas y intentar, si yo tengo un bar, intentar que los ciudadanos vengan a mi bar, no al de al lado. ¿Y cómo lo consigo eso? ¿Por un estudio económico? ¿Por un estudio...? No, es, por supuesto, institución estómago. Lógicamente, siempre que cuanto más sepamos, es como todo en la vida, ¿no? Cuanto más sepamos de todo, pues mejor. Pero cuidado, que los conocimientos económicos no me sequen la imaginación. Y cualquier inversión, montar un bar, una cafetería, un restaurante, una empresa, invertir en bolsa, es un problema de imaginación. Porque si yo veo que la economía está muy mal, que todo va a cerrar, que no, etcétera, dices, ¿en qué me fijo yo para entrar en bolsa? ¿En un dato económico? Si no hay nada. Si estamos al borde del cierre todo. No esta crisis actual, ¿no? Porque ha sido un problema médico. El problema médico era simplemente esperar a la vacuna. Y por eso, por supuesto, por supuesto no hay estudios, la mayoría de los másteres son tomaduras de pelo, es simplemente repetir lo que se hace en la carrera. Sí, y pues, por supuesto, si puedes hacer una carrera de economía, de empresa, de derecho, de ingeniería, fíjate, los que más se mueven en bolsa son los ingenieros, es curioso. Sí, correcto. Y los que más montan empresas no son economistas, un economista es un contable, es un ingeniero. Y tenemos que algunas de las más importantes en la bolsa española están hechas por ingenieros. ¿Quién otra meta? Por supuesto, que después cuando montas una empresa necesitas a un economista que te lleve las cuentas, a un abogado que te lleve los líos. Pero no hay... Ahora, todo lo que se estudie, todo lo que se sepa, sin olvidar nunca el autoaprendizaje, es fundamental. Pues perfecto, ahí queda la respuesta para Álvaro concretamente que lo preguntaba. Pues mira, relacionado así con lo que estaba comentando de que cada vez más ingenieros entran en el mundo de la bolsa, tanto como matemáticos y quantums, en los últimos años parece que grandes empresas y grandes fondos están operando cada vez más con trading de alta frecuencia, con inteligencia artificial. ¿Cómo cree que esto puede estar afectando al inversor particular? Bueno, dos cosillas. Mira, lo que hizo antes el compañero para hacerlo como un modo de vida. Yo no iría con esa mentalidad. La bolsa, una de las cosas buenas que tiene la bolsa, al margen de que no necesitas grandes cantidades para invertir, es que no necesitas tiempo. Son 5 minutos al día, como mucho. Exceptuando días muy especiales, porque por mucho que yo mire un gráfico, por mucho que yo mire un ordenador, por mucho que me mire un periódico, el mundo no va a cambiar. Sí. Entonces, eso que sí, es seguirlo y en el momento de pegar, pues se pega. Entonces, ir como una especie secundaria. Yo me dedico a esto, trabajo en esto. No te va a quitar tiempo porque lo que hace falta a la bolsa es que seamos un poquito, que nos aislemos. Mira, las mejores operaciones, y lo cuento en los cursos a veces, ¿no? Es cuando has estado más lejos siempre del ambiente. Porque el ambiente
Antes, cuando era una bolsa manual, mucha gente se iba a vivir a Barcelona o a Madrid, porque en España las bolsas estaban allí, ¿no? Sí. Porque pensaban que allí iba a ir el presidente de Santander a dar información privilegiada, ¿no? Ahora, donde te atrapas, donde te equivocas, es los ordenadores te equivocan. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, pero desde la distancia. Esta es la clave. Y puedes actuar en cualquier profesión, y luego al margen, como la bolsa. No es como, por ejemplo, yo me dedico a la inmobiliaria, hombre, eso te va a llevar tiempo, ¿no? Tienes que enseñar pisos, etcétera, etcétera, pero la bolsa son 5 minutos. Y luego lo que dices, esto no es nuevo, en la vida no hay nada nuevo, ¿no? El mundo se inventó hace muchos miles de millones de años y el cerebro es el mismo. Las inteligencias artificiales, me acuerdo con unos compañeros en Girona y en Barcelona, ¿no? Te hablo de los años, principios de los 90, fíjate, ya se hablaba de estas cosas, ¿no? De que podía cambiar. Y ya ves que la bolsa sigue siendo igual. Lo que ha cambiado, por supuesto, es la parte operativa, eso sí, ¿no? Los más mayores se acordarán, como para invertir en bolsa tienes que ir a tu banco, a tu caja, a rellenar un impreso, etcétera, ¿no? Luego llegó la gran revolución para la bolsa, que fue el teléfono. Cuando empezábamos en bolsa siempre decíamos, ¿cómo nos veíamos como los americanos, ¿no? Que podíamos llamar por teléfono para invertir en bolsa. Luego llevan el móvil, que antes, claro, con el teléfono ya podías llamar por teléfono, pero tienes que estar en tu casa, en tu despacho, etcétera. Y luego ya llega el tema de Internet, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado, ¿no? Pero la bolsa es lo mismo que hace miles de años, es comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Y esto es igual. Y vemos como evidentemente los inversores pequeños ganan y pierden, y los grandes inversores ganan y pierden igual. Lo que pasa es que si una institución dice su fondo va muy bien, igual tiene 40.000 fondos, seguro que alguno va bien, ¿no? Y por eso el esquema no es simplemente es el mismo. Estupendo. Fíjate, cuando el crack de 1987, fíjate, hablamos de 1987, se decía que el crack fue por el uso de ordenadores, que era más rápido las conexiones. Pero el crack de los suburbios de Tulipán fue del siglo XVI. Y el crack del 29 fue, fíjate cómo estaríamos, ¿no? Por eso la esencia no cambia. Cambia la operativa, ¿eh? Sí. Pero vamos, la esencia no es la misma. Bien, pues me gusta el punto de vista. Me da tranquilidad, cuanto menos como inversor. Díganos, ¿cuál crees que ha sido su mayor error como inversionista a la hora de invertir? No, ¿sabes lo que pasa? A veces es la dejadez, porque parece una cosa contradictoria. Y a veces cuando estás en bolsa no te llama la atención el dinero. Parece una curiosidad, ¿verdad? Y a veces en bolsa vas a bolsa, sobre todo mi forma de operar en bolsa, que es entrar en una época donde no sabes nada, donde entras, y en fin, en muchos cursos comento algunas anécdotas, entrar en valores que estaban en quiebra, cerrados, que no había nada, pero porque una serie de detalles pensabas que podía haber algo, ¿no? Y entonces ahí entro bien. Luego, ¿qué ha pasado? A veces te has podido equivocar, pero es por dejadez. A veces por cansancio también, ¿eh? Sí. Porque agota, ¿no? Y entonces, sobre todo en los valores que yo me muevo, ¿no? Y entonces cuando has cogido un valor que sube muy fuerte, luego ya no lo haces caso. Y te tienen que llamar, me acuerdo, de entidades financieras que te llamaban y decían, mira, Ángel, pero que vas ganando una fortuna, pero es que no vendes, no quieres vender. Y a veces es por esa dejadez. Esos serían mis mayores errores, ¿no? No a la hora de comprar, no hay ningún problema. Vamos, ningún problema, relativamente, ¿no? Sí. Es por dejadez, ¿no? Por dejadez. Y a veces dejas de algunas operaciones por dejadez, sí. También. ¿Y cuál cree que ha sido su mayor éxito de inversión? ¿Cuál ha sido su mejor inversión? Ya no digo económicamente ni mucho menos, pero de la cual está usted más orgulloso como inversor. Hombre, pues siempre fíjate que cuando empezamos los 90 fue una época, bueno, y ahora, ¿no? Tremenda. Y era en valores que estaban en la quiebra. Eso sí, siempre ha sido me acuerdo, Amper, por citar varios ejemplos, ¿no? Amper en el 94 estaba a 100 pesetas, eran pesetas entonces, 0 y pico céntimos, ¿no? Sí. Y estaba en la quiebra. Subió un poquito, subió un 20%, y te decían los periódicos que suben sin ninguna razón. Bueno, de 0,60 euros a 40 euros, ¿no? Me acuerdo de otro valor, que era eso más reciente, PESA, Pesquerías Españoles del Bacalao, ¿no? Estaba en la quiebra, pero en la quiebra. Y me llaman, había
había metido mucho dinero, incluso había comprado créditos para comprar una empresa que estaba en la quiebra. ¿Y por qué? Porque pensaba que alguien se estaba quedando con la empresa y que iba a lanzar una OPA. Y efectivamente fue así. A 0,5 céntimos y la sacaron a 15, ¿no? Sí. Ahora hablar de Yastel es hablar de valores populares, ¿no? Sí. Pero Yastel estaba a 0,10 y estaba en la quiebra. Iba a cerrar. Y me acuerdo que en algunos sitios, también en Girona, cuando hicimos el curso en la época de Yastel, evidentemente ese fue un valor que recomendamos. Sí. Por ejemplo, estos parques eólicos, a ver si lo digo ahora, la Mesa, mira, la Mesa estaba a 40 euros. Llega la crisis porque pegó fuerte a los renovables y cayó a 0,20. Sí. Estaba en la quiebra. ¿Y qué pasa? En estas empresas, que son las que yo me muevo fundamentalmente, ¿no? Para que una empresa salga adelante, es que será, como en medicina, se tiene que hacer una buena operación. Es decir, se tienen que meter medidas. Y para que las medidas sean buenas, tienen que ser eficaces. Y para que las medidas sean eficaces, tienen que ser impopulares, no tienen que gustar a nadie. Y cuando una medida es eficaz, ¿dónde vemos esta impopularidad? Para que sea buena, estas medidas tienen que provocar fortísimas manifestaciones. Es decir, fortísimas huelgas, los antidisturbios en la calle. Ahí, cuando unas medidas provocan eso, decimos, chapó, un gobierno o una empresa lo está haciendo muy bien. Sí. El caso de Gamesa estaba a 0,50. Yo soy de Medina del Campo, la provincia de Valladolid, y estaba Gamesa. Sí. Y era un pueblo de 20.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que una empresa de 300 trabajadores es cantidad de gente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Para sacar adelante, lo que hay que hacer, lógicamente, se queda suspensión de pagos. La suspensión de pagos es una buena señal. Sí. Se hace un ajuste muy fuerte de plantillas, se cierran factorías. Y entonces, en la televisión, dije, hombre, la verdad es que soy un poco bestia, ¿no? Dije que esas medidas son muy buenas. Claro, me estaban esperando los obreros de Gamesa en la puerta de la televisión para pegar una paliza. Bueno, tuve que explicar, y vamos a tomar unos vinos y ya os explico cómo funciona esto. Bueno, pues una empresa Gamesa de 0,90 se fue a 30 euros. Bueno, aquí disculpe que le interrumpa, quiero hacer un hincapié porque sí. De hecho, aprovechando que está hablando con usted, tengo aquí delante mío los apuntes del curso, que los he recuperado para esta entrevista. Y cuando hicimos el curso con usted, de hecho tengo aquí los apuntes de que una de las acciones que usted nos recomendó fue Gamesa. Tengo aquí apuntado literalmente, pinta bien ya que se está recuperando, podría explotar. El día del curso estaba aproximadamente en 2,50 € y desde ahí se fue a 40, bueno, prácticamente 35 euros. Un par de años después del curso, así que desde luego, hablando de Gamesa, lo bordó porque estaba en 2,50. Y fíjate lo que decimos, ¿no? Hay que utilizar, ¿qué pasaba? Gamesa, ¿por qué entramos en Gamesa? Primero, vamos a juntar todos los indicadores. Primero, estaba haciendo una figura redondeada. En el análisis técnico, para los que sigan este análisis, una figura redondeada es una figura de acumulación. Es decir, alguien fuerte está comprando poquito a poco. Y nosotros en bolsa haremos lo que hacen los grandes y haremos lo contrario, lo que hace el pequeño. Y tú dices, hay una figura redondeada. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien está comprando muy fuerte. Lo que pasa que los grandes no tienen prisa, se pueden pasar meses o años comprando. Por eso una figura redonda te agota. ¿Y qué pasaba? Tú dices, una empresa que está en suspensión de pagos, que está en la quiebra, ¿es el pequeño inversor el que compra eso? Yo creo que no. ¿Quién es? Un insider, es decir, alguien dentro de la empresa que sabe que las cosas van muy bien. Bien, cuando rompe más o menos el precio que dices, bueno, voy a entrar porque es una figura redondeada. No, voy a ver en qué época del ciclo estoy. Primero, era el 2012-2013, creo. Cuando comienza, qué curioso, la fase fundamental, que es cuando hicimos el curso en Girona. Segundo, se están metiendo medidas muy buenas. Es decir, cierre de factorías, perdón por lo de buenas, pero la economía funciona así. Sí. Dices, ostras, que se está operando la empresa, que van a cerrar muchas factorías, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista psicológico, hay un pánico tremendo. El pánico es un momento para comprar y luego fuera un momento para vender. Juntas todo eso y dices, coño, yo creo que esta figura es la buena, ¿eh? Vamos a entrar. Y efectivamente lo que dices, el suelo lo tuvo en 0,90,
Y cuando rompe la figura redonda, hablo de memoria, no lo tengo presente, creo que rompió más o menos alrededor de lo que dices, 250, y a partir de ahí, poco a poco, dio un 600%, se fue a casi 6 o 7 euros, y luego ya hasta los 40 casi, ¿no? Que fue lo mismo con Yastel. También, Yastel, que era una figura redondeada. También, esa época, otro detalle, al margen de que Yastel se estaba haciendo muchas medidas, siempre un inversor o un acreedor que se haga cargo de la empresa suele provocar reacciones al alza. Se dio la noticia de que Leopoldo Pujals, fundador de Telepizza, había entrado en Yastel. Otro detalle. Esto es lo que es el de ser detective. Fijaros en detalles. Y al final, pues mira, es tu estómago el que dice, ¿me la juego o no me la juego? Pero sí que, ahora, si va simplemente porque dices que el Pérez no sé qué, y el PIR y el PUR no sé qué, y que me ha roto una resistencia, eso es la ruina. Porque la bolsa, si no, sería demasiado fácil. Desde luego. Es mi opinión, ¿eh? No, desde luego, es muy válida, desde luego. Vale, pero que estaba escuchando y le he perdido un poco el hilo por donde estaba. Usted como inversor, ¿cuál crees que es su mayor fortaleza? ¿En qué aspecto de la inversión se le da a usted mejor? Mira, los giros de los mercados. Sí, cuando una cosa está muy bien y va a caer, o cuando una cosa está muy mal y va a subir, ¿no? Ahí es donde me muevo mejor. Y me muevo mejor en grandes operaciones, en valores, como te he dicho, que nadie, que están desahuciados, y piensas que puede ir. Ahí detecto los movimientos. Luego, en el corto plazo, en el intradía, pero eso ya en bolsa no opero, ya opero en futuros, en intradía. Y ya es otra historia. Ya no estamos hablando de bolsa, estamos hablando de derivados, de futuros, esto es otra historia. Segundo curso, y en ese caso... Disculpe, segundo curso de bolsa también disponible, muy recomendable, de futuros y derivados, que también hicimos. Sí, y ya es otra historia, ¿eh? Ya ahí es el instinto puro y duro, porque claro, estamos hablando de operaciones de minutos, porque en los giros de los mercados pues tienes días, semanas, meses, porque un giro no se da de un día para otro, ¿no? Quitando las vueltas rápidas que, no sé, cuando por ejemplo lo del Brexit, ¿no? Cuando salió el Brexit, pues cayó fuerte las bolsas y fueron 2 días, es lo que llamamos una figura de vuelta rápida, ¿no? Pero ahí sí, ya en los futuros ya sí también, ya me muevo ya en el intradía, pero en intradía, en bolsa en intradía no apenas opero, lo hago en futuros, sí. Muy bien. Dígame, en su experiencia, desde los años que lleva, ¿cuál cree que ha sido la peor crisis económica que ha vivido desde su experiencia como inversor? Bueno, la peor, hombre, en el año, cuando empecé en el año 92 fue muy fuerte. La diferencia fue una crisis terrorífica, terrorífica. Lo que pasa es que fue muy rápida, fue muy dura, fue del 89 al 92 en picado, y al 92 fue una V. Fíjate que fue tan rápida aquella recuperación, empezamos en el menos, que en el 94, antes hemos hablado de tipo de interés, el Banco Americano subió por la espalda 4 veces los tipos de interés. Porque denotó que el americano, de no tener un dólar en el bolsillo, un coche no duraba 24 horas en un concesionario. Y ahí hubo una crisis terrorífica en los futuros, en los tipos. Se perdió dinero hasta las cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque los productos, los fondos, estaban diseñados a que tú ibas a ganar si los tipos de interés bajaban. Y como los americanos son así de bestias, llevaban años y años y años bajando los tipos de interés. Entonces tú ganabas con productos que sí, los tipos de interés bajaban. De repente, el americano, son independientes, el Banco Americano, el SENA, pues detectó que la cosa se recuperaba, y tan peligroso es tener tipos de interés muy altos como muy bajos. Subió y fue muy fuerte, pero fue muy rápida. Desde el punto de vista bancario, cerró solamente Banesto, ¿no? Vamos, fue intervenido Banesto. Bueno, de hecho... Ahora eso sí, ¿verdad? Banesto fue intervenido, el Banco Banesto. Porcentualmente, digamos que el lunes negro del 87 fue porcentualmente el crash más fuerte, ¿no? Sí, lo que pasa es que hablo ya de cosas más recientes, ¿no? Para que los que nos están escuchando se acuerden un poquito. Y yo cuando empecé a entrar en bolsa ya fuerte fue a principios de los 90, ¿no? El 87 fue así una cosa anecdótica casi, ¿no? Que efectivamente fue un crash, fue terrible. Un crash era una vez cada 100 años, ¿no? Aunque en el siglo pasado tuvimos 2, 87 y el 29, ¿no? Correcto. Pero efectivamente como crisis fuerte, la última, en el 2007. Que el 2007, la crisis no empezó en el 2008, en el 2010.
como anécdota, comenzó febrero-marzo del 2007, como anécdota. Sí. Entonces, estaba en Girona, estaba en vuestra facultad, ¿no? Ajá. Y iba a Barcelona. Y a la salida de Girona a Barcelona hay una gasolinera, o había, de Repsol. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí caían las bolsas y yo iba con el ordenador personal, entonces el móvil no teníamos todo esto todavía. Y lo de personal, pues ibas viendo las cotizaciones en tiempo real, ¿no? Ibas, en vez de fijarte en el volante, pues ibas fijando, tenías el ordenador en el asiento del copiloto, mirando el ordenador, con la idea de, bien, y veo que está el coche en reserva. Paro, voy a echar, tenía mucha prisa, tenía que ir a Barcelona, fíjate que voy 20.000 veces, el coche ya sabe ir solo, ¿no? Y voy a echar gasolina y me cago en 10 que es de prepago. Voy, pago, me acuerdo, lo tengo grabado, 90 euros. Las tenía en reserva. Arranco el coche, joder, que sigue en reserva. Que había pasado por los nervios, había pagado, y no lo había puesto. Se me había olvidado echar la gasolina, el tapón de la gasolina por los aires, me metí en la autovía, no podía dar la vuelta por la autovía, y yo creo que tardé 4 horas en llegar a Barcelona, porque te equivocabas de las salidas, buscabas una gasolinera, y por eso, evidentemente, ahí sí, pero empezó en el 2007, nada, 2008, en el 2010, ¿no? Sí. Y ahí fue la crisis la más reciente, la más terrorífica, porque la que estamos viviendo ahora, repito, es una crisis que no ha sido una crisis por razones económicas, es por razones médicas, ¿no? Y esa crisis, quien lo explicaba muy bien fue el anterior jefe de gobierno, Felipe González, ¿no? Y decía que esta crisis es como cuando en verano cogemos una pelota y la metemos en una piscina, ¿no? O en una playa, ¿no? En el agua. Y la soltamos y se disparan, ¿no? No hay que hacer nada, se dispara. ¿Qué pasa? Que esta crisis, que hemos hecho 2 cosas nada más, no podíamos hacer más que esperar a que los laboratorios encontraran alguna medicina, primera cosa. Segundo, soltar dinero. Y no hemos hecho otra cosa, esperando a que pudiéramos salir. En cuanto hemos salido, se ha disparado. Por eso, por supuesto, ha sido muy fuerte, ¿no? Pero la más trágica ha sido el 2007. Por eso se comparaba el 2007 un poquito como la crisis del 29. Porque fue una crisis no por los pisos, aunque los pisos se vieron involucrados. Fue una crisis financiera. ¿Y una crisis financiera qué es? Es la más terrorífica, y es que el mundo se ha quedado sin dinero. Tuvimos tanto dinero que nos asfixiamos. Los ciudadanos nos quedamos sin dinero, las familias se quedan sin dinero, los bancos, ya ves que han cerrado 40 o 50 cajas. Nos quedamos sin dinero, los estados se quedan sin dinero. Por eso esa mayor crisis, fíjate que aún, por ejemplo, hoy comentaban de Grecia, ya sabes que fue uno de los países que más peor estuvo, que aún necesita 10 años para salir de aquella crisis. Y eso lo está haciendo muy bien, Es de los mejores que funcionan. ¿Sí? Y sí, esa fue la más terrorífica, el 2007. Antes de que me olvide, está saludando Pablo Rodríguez, que es otro de sus alumnos que imagino que hizo el curso en Galicia, y lo tenemos también por aquí, que está saludándole desde YouTube. Un abrazo, Pablo. Quería preguntarle también, ¿qué opina usted, ahora que también lo preguntaba otro espectador, qué opina usted sobre este boom que está viendo ahora con el tema de las criptomonedas, el Bitcoin y los NFTs? ¿Qué le parece a usted todo este mundo que se ha creado alrededor de las criptomonedas? Yo al principio, ya tienes una edad, ¿no? Y hay cosas que ya vas entrando menos, ¿no? Vas buscando un poquito más refugios, ¿no? Y entré en Bitcoin cuando era desconocido, cuando fue hace unos años, ¿no? Y luego ya ha habido muchas cosas, ¿no? Y entonces me decían, no hay una euforia muy grande, fíjate que estaba, nada, no sé ahora, pero vamos, ha sido un 50.000 o un 100.000, 200.000% lo que ha subido, ¿no? El Bitcoin. Y era una euforia, y siempre dije lo mismo, las monedas digitales han llegado para quedarse. Esto es como todo, ¿no? Cuando aparecieron, bueno, muy joven, no te acuerdas, pero pues los que vivimos somos mayores, cuando aparecieron las tarjetas de crédito, ¿no? Pues decíamos, pero hombre, ¿cómo se va a pagar con un plástico? ¿No? Pues ¿va a desaparecer el dinero? Evidentemente no, pero van a jugar, ¿no? Vaya. Y con estas monedas han venido para quedarse. Ahora bien, hay cierta euforia, es verdad que ha habido muchas correcciones y evidentemente sí habrá ya quizá un poquito ya desde el punto de vista de la inversión, ¿no? La especulación pura y dura quizás sean menos atractivas. Pero bueno, han venido para quedarse. Y eso sí, yo operé con ellas bastante, pero con el Bitcoin cuando apareció, cuando era casi desconocido. Sí. Luego ya, por la edad, pues te vas tranquilizando un poquito. Pero dicen que el último dólar que lo gane otro, ¿no?
Sí, no, porque, hombre, ya pues es lógico, ¿no? En fin, ya no tienes antes, ya sabes, sobre todo cuando operabas en futuros, porque en bolsa es más tranquila, ¿no? Pero los Sí. futuros, pues nada, no descansabas, pues, era terrorífico, ¿no? Y entonces, porque además la hora de los futuros, la peor era la hora del mediodía, de la comida, ¿no? Sí. Porque es cuando aparece abre la bolsa de Nueva York, Ujú. es cuando aparecen los telediarios, las noticias, Sí. y por eso, y ahora por supuesto ya buscas un poco más tranquilidad, pero simplemente es por el tema de la tranquilidad, sí. Muy bien. Una cosa que preguntamos siempre en este podcast a los invitados es ¿cuáles son sus libros favoritos de bolsa e inversión? ¿Qué libro consideraría usted, si es que hay alguno, imprescindible para aquellas personas que quieran comenzar a invertir o para aquellas personas ya avanzadas? Bueno, bueno, hoy he olvidado, ¿no? Antes cuando, hablando de los indicadores, ¿no? Los dos indicadores infalibles, ¿no? Ujú. Para invertir en bolsa es la manzanilla, el té, la Sí. tila, porque a veces cuando inviertes en bolsa, ¿no? Y te cae, el estómago empieza a hacer cosas muy raras. La gente que no invierte en bolsa dice, bueno, si baja ya subirá, tranquilo, ya invertirás en bolsa, ¿no? Y el otro instrumento para invertir con fiabilidad es el whisky, ¿eh? Sí. Porque a veces en los momentos más negros, si lo piensas demasiado, no inviertes, ¿no? Estos son dos de los indicadores que hay que tener en cuenta, son infalibles. Y en lo que me he comentado de los libros, bueno, imprescindibles no hay ninguno, porque hay muy poca cosa. Hay mucho, pero desde el punto de vista teórico, de conocimiento, estas cosillas, Ujú. análisis técnicos, todos los que quieras. Ujú. Y siempre recomiendo libros de Costolani, los Ujú. André que, Costolani. Costolani con K, Ujú. porque fue un inversor que evidentemente, pues, fíjate, me acuerdo con 90 años, hacía programas de publicidad para el BMW, para los coches el BMW. Y entonces escribir algunos libros y como todo, ¿no? Es decir, lo ideal es escuchar a alguien, es como todo, ¿no? Es decir, si hablo de la cocina, pues lo ideal es escuchar a alguien que cocina, ¿eh? Si una persona no ha freído un huevo en su vida, pues no me va a aportar nada, ¿no? En Correcto. cocina. Por tanto, las personas que se han jugado su dinero, que se ha ganado y se ha perdido. Y Costolani. Y luego hay otro que va un poquito, también es el de Deusto, que es Psicología del Mercado Bursátil, de historias de Deusto, y el autor es TVEDE. Voy Y ahí a va un apuntarlo. poquito, sí, Psicología del Mercado Bursátil, lo Ujú. sacó de Deusto. Vale. Y estos son los no imprescindibles, los mejores. Y luego ya, de análisis técnico, pues todos los que quieras, porque es una repetición, es lo mismo todo, ¿no? Pero Ujú. vamos, siempre refiero, experiencias no de los que hablan en bolsa, que esto no interesa a nadie, de los que invierten en bolsa. Perfecto. Por eso lo que te decía antes de los cursos, ¿no? No das el curso de una persona que mira los apuntes y habla de bolsa. No, Ujú. simplemente que hablas de lo que vives en Ujú. bolsa. Bueno, y así un poco de la mano, ¿hay algún economista o inversor, ya sea histórico o actual, que admire usted? Bueno, entiendo, igual puede ser Costolani quizá. No, así de personalmente no. Hombre, están los clásicos, ¿no? Que el famoso Warren Buffett Ujú. y el americano también es muy mayor. Pero vamos, ya a nivel personal, porque tampoco les conoces, ¿no? Porque te Sí, dice, pues tal inversor, este año el fondo ha sido maravilloso, pero es que sabes que ese inversor, pues, sí, vamos, ese analista tiene 40 fondos desde luego. y seguro que los Alguno le demás no petará. haríais bien, ¿no? Y, Entonces, sí, así sí, personalmente no conozco. Sí. muy bien. Otra cosa que quería preguntarle era acerca de, en estos últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia, han aparecido los autoproclamados gurús del trading y de las finanzas que ofrecen hacerse Sí. rico en breve. ¿Qué opinión le merece la deriva que está tomando el mundo del trading y cómo cree que afecta a los profesionales, a los verdaderos profesionales de la inversión? No, mira, hay de todo, ¿no? Y pueden pagar justos por pecadores, que siempre decimos, ¿no? Pero la mayoría son cantamañanas, Desde que luego. en su vida han invertido un euro en bolsa o han perdido y encima explican cómo hacerlo, ¿no? Son cantamañanas. Siempre habrá una excepción, por supuesto. No es juntar a todo. Veamos, el 99,9% son cantamañanas. Vale, no puedo compartir más la opinión, o sea, no tengo nada que decir, desde luego estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Si No, alguien que no es de, perdona, que no es de ahora, que ha sido siempre, ¿eh? No, Ha desde sido siempre, luego. ¿no? Es decir, Vendedores te de café lo ha encontrabas habido antes, siempre. en los 90, a mí que dice que habían inventado ellos los ciclos económicos, ¿no? Y Sí. lo que hacían era, incluso que habían inventado el análisis técnico, fíjate que el análisis técnico es viejo ya, ¿verdad? Lo que Sí. hacían era, si por ejemplo un programa te costaba, no sé, en euros ahora, 20 euros en Estados Unidos, ellos te cobraban 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Sí. Por el programa. Ahora ya bueno, lo ponían en inglés, eso sí, para que, ya sabes, para Sí, que sonara un suena poquito mejor. mejor el marketing. Pero, sí, cantamañanas siempre ha habido en todo, en las ventas, en todo, sí. Pero claro, las ventas del problema es que no vendas, la bolsa es que te estás jugando tu dinero, tu sagrado dinero, que es Desde la clave luego. de la bolsa. Además, de verdad. Les comentaba a la audiencia que me faltan ya muy poquitas preguntas por mi parte para acabar. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, que la vaya poniendo en el chat. Escogeremos, no todos porque nos estamos pasando un poco de tiempo, pero escogeremos alguna preguntita del chat. Y ya, pues voy a cambiar con las últimas preguntas que tenemos para don Miguel Ángel López Mendo. Una cosa que quería preguntar, también es algo que preguntamos siempre a todos, no sé si habrá alguna, ¿no? Y solemos preguntar si tiene usted alguna película que le haya gustado mucho en relación al mundo de la bolsa o los negocios y hasta las míticas de Wall Street y todas estas. ¿Hay alguna que le haya gustado especialmente? Bueno, hombre, cuando empezábamos, estamos hablando empezaba de la forma anecdótica, casi estamos hablando de los 80, ¿no? Era la clásica, ¿no? Wall Street, ¿no? Era Sí. la más clásica. Uh-huh. Y luego salió otra que era de los futuros, que lo comento en los cursos, ¿no? Es para los chiringuitos financieros, Uh-huh. que era la más reciente, el Lobo, puede ser, el Está Lobo de Wall Street, sí, o la de la gran que no es apuesta. bueno, es de todo menos de bolsa, ¿no? Sí, desde luego. Pero que eran de los chiringuitos financieros, que operaban Correcto. con futuros. Y hay otra que es que ahora se me ha ido la memoria, no recuerdo ahora, que todavía estaba mejor reflejada, pero era el tema de los chiringuitos financieros, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de bolsa, ¿El informador siempre puede ser? ¿Es el antigua o informador, el informador? Vale, efectivamente. sí. Pero eso es de los chiringuitos Sí, financieros, sí, ¿eh? correcto. Es decir, Sí. aquellos que te llaman en casa, que dicen que tienen información privilegiada, Sí, eso, sí. Que les envíes un dinero, les envías y ya olvídate del dinero porque se quedan con ello, ¿no? Desde luego. Llaman por profesiones, es decir, si es un ingeniero le meten por una parte, a los médicos les cogen mucho por las medicinas, pero esos son chiringuitos financieros. Ahora, como película, la clásica, que igual la verías 14 veces, ¿no? Luego ya empezaba con los vídeos y todo eso. Sí. Pero sí, recuerdo cuando empezaba, era la clásica, sí. Buenísima, además. Bueno, vamos a empezar ya con ya la última tandita de preguntas para ya dejarle tranquilo, que le estoy robando muchísimo tiempo. Sí, nada, tranquilo. Vale, la película, perdón, que ya la tengo aquí ya lista. Vamos a ver que pillo el hilo también. ¿Dónde está? Vale, si tuviese que dar un consejo a alguien que empezase ahora en la bolsa, ¿cuál sería? Primero, bueno, una frase, cuidado, que dan por ahí. Lo ideal para invertir en bolsa es invertir un dinero que nos sobre. Uh-huh. Cuidado con este error. Primero, porque no sé a quién le sobra el dinero. Y si te sobra el dinero, ¿para qué coños inviertes? Es como si una empresaria dijera, invierto en bolsa porque me sobra el dinero. Si le sobra el dinero, lo último que haría sería montar una empresa, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto es, cuando nos dicen esto, es que sea un dinero que a muy corto plazo no nos haga falta. Uh-huh. Pero decir que a muy corto plazo no nos haga falta, a decir que nos sobra, la cosa cambia. Sí, correcto. Es decir, lo que no voy a invertir un dinero que me haga falta para comprarme el mes que viene, no sé qué, o que me voy de vacaciones o que voy a pagar la matrícula de la universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre con un dinero que a muy corto plazo no me haga falta. Con tranquilidad y sin ganas de estar 24 horas encima, con tranquilidad. Pero yo comprendo que cuando empiezas, y lo hemos hecho todo, no estabas 24 horas al día, estabas 48. Uh-huh. Pero comprendo que cuando comienzas es difícil. Pero vamos, fundamentalmente la tranquilidad y operar con dinero que a muy corto plazo no te haga falta. Estupendo. Dígame, ¿qué le diría a su yo de dentro de 5 años? Esta pregunta es como la más importante de todas porque cuando acabe el podcast yo voy a programar un correo electrónico que usted recibirá dentro de 5 años con su propia respuesta, con su propio mensaje a su yo del 2027. ¿Qué le diría al Miguel Ángel López Mendo del 2027? Que hice muy bien entrar en bolsa. La bolsa ha sido mi vida. Y me ha dado satisfacciones. Y la bolsa, porque como es instinto, intuición,
te ha servido para muchísimas circunstancias para adelantarte a los acontecimientos. La bolsa ha sido mi vida. Digo ha sido porque, lógicamente, ya voy entrando en años, ¿no? Y por eso no me arrepiento del primer momento. Estupendo. Desde aquel familiar de Jesús Gil, del presidente del Atlético de Madrid, que me hablaba de bolsa, pues hasta ahora sí. Pues hay que dar la respuesta y la recibirá usted en unos añitos para recordarle este momento y ese mensaje de su yo más joven a su yo futuro. Bueno, díganos así, para los que quieran saber más de usted, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Tiene usted planteado algún curso próximamente en alguna universidad? ¿O dónde lo podemos encontrar si queremos? Bueno, lo hacíamos presenciales, lo que pasa que con el tema de la pandemia, pues ya saben, no se podía hacer, ¿no? Tengo uno más pequeño por internet, ¿no? Y luego, pues bueno, pues en mi correo electrónico, pues me pueden preguntar y cuando lo ve de una forma presencial por sociedad, pues lo indico, ¿no? El correo es López Mendo, todo junto, @yahoo.es. Vale, entonces lo dejaremos en la descripción para que quien lo quiera contactar pues lo pueda hacer. Y luego tengo por internet pues un curso pues, un poquito más corto, porque lo tuve que hacer al no poder hacerlo por presencial, ¿no? Vale. Y lo tengo en YouTube. También por ahí, estará también el enlace a ese curso, también se lo dejaré en la descripción del programa para que quien esté interesado pues también pueda acceder a él y contactarle. Sí, correcto, sí. Vale, voy a hacerle las preguntas de la audiencia, que tenemos 2 o 3 preguntas de la audiencia ya para acabar. Y son las siguientes, Xavi, el compañero que era alumno suyo. Bueno, Xavi tiene de aquí dos preguntas. La primera es que si cree usted que toca ahora ya una corrección después de estas salzas que hemos tenido, y si cree que hay algún chicharro que tengamos que tener en cuenta próximamente. Sí, bueno, la corrección ya depende un poquito del ambiente. El ambiente ya ves que es malo, ¿no? Porque estamos hablando de un problema de la inflación, una subida de tipo de interés, aunque no sea malo, y fundamentalmente un tema bélico, ¿no? Que es el problema con Ucrania y con Rusia, ¿no? Y luego los chicharros solamente suben cuando el ambiente es bueno. Por eso normalmente, primero, los valores suben como es como una carrera de relevos, ¿no? Primero sube unos, que son los clásicos, después los medianos grandes. Esto sobre todo cuando operamos a corto plazo, ¿eh? Después los medianos pequeños y por último los chicharros. Porque el chicharro para subir necesita que haya una confianza, ¿eh? Y por eso, como el ambiente que hay ahora, lógicamente no es para chicharros, exceptuando que haya alguna operación por ahí encubierta, ¿no? Pero los chicharros van a subir única y exclusivamente cuando el ambiente de la bolsa sea bueno, que puede ser semanas, puede ser meses. Es verdad que hace unos meses subieron algunos valores que estaban bastante tocados, que era la banca, dentro de la banca el Banco Sabadell, porque, en fin, estaba tocado. Pero lo que hemos dicho antes, ¿no? Hicieron muy buenos ajustes, y repito, y perdón, tuvieron que cerrar. Primero cambiar la cúpula de la empresa, después hacer ajustes de plantilla, porque sobraba mucha gente, cierres de sucursales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hicieron muy bien. Y la banca arrancó, así es, valores, no es que sea un chicharro, ¿no? Porque el chicharro es una empresa que es pequeñita, muy mal, el Banco Sabadell es un gran banco, ¿no? Pero vamos, en principio los chicharros no suben hasta que el ambiente no sea bueno. Hasta ahí no suben. Pues nada, muchas gracias por la respuesta. Pregunta Tony, ¿cuándo considera que una operación ha sido mala? ¿En qué porcentaje, digamos, de pérdida echaría usted el freno? No, mira, esto hay que acostumbrarse, lo decía Warren Buffett, ¿no? Que si no te acostumbras a pensar que perder un 50% es normal, no puedes estar en bolsa. La bolsa es así, es como cualquier negocio. Yo monto una cafetería, tengo un éxito. Mañana monto otra y he hecho lo mismo y no tengo éxito. ¿He errado? No, es así. La diferencia que montar una cafetería y montar otra me puede pasar meses o años, ¿no? Sí. La bolsa a veces son minutos. Por eso no hay porcentajes, que es así. Perfecto. Por eso decía Warren Buffett, decía, quien no esté dispuesto a soportar un 50 o un 100% de pérdidas en unas horas, no está preparado para invertir en bolsa. Perfecto. Y ya la última pregunta. La última pregunta, ya para acabar, nos preguntan si ve usted el Bitcoin como un posible refugio donde poner dinero o más como un activo como tal. Sí, un activo como tal, más que refugio. Desde el punto de vista de la inversión, es para sacar dinero, invertir en él. Pero vamos, ahora ya tiene menos atractivo, porque siempre es como fue la crisis de Internet del 2000, ¿no? Es decir,
lo que sube, ¿por qué? Porque es algo desconocido. Internet entonces era desconocido, ¿no? Y ves, después pasa que fue una burbuja, pero bueno, ves todo lo que sea algo desconocido y que prestemos el futuro. Y las divisas, las digitales eran eso, era una cosa desconocida. Sonaba, ya ves, sonaba a broma, ¿no? Sí. Y entonces siempre hay que buscar nuevas oportunidades. Ahora ya, y nunca hay que hacer es ir detrás de los que han subido antes. Es decir, esto es muy típico, ¿no? Pasaba con Internet, ¿no? Cuando cayeron fuerte las de Internet, pues el inversor, pues vino la crisis, ¿no? Pensó que el pelotazo que dio Internet hace 5 años lo va a volver a dar ahora. Las cosas cambian. O el pelotazo que dieron las inmobiliarias en los 2000 lo iban a dar después, ¿no? Son cosas distintas. Perfecto. Siempre hay que mirar el futuro, nunca pasado ni el presente. Vale. Bueno, preguntaba Juan Rico, ya me estaba despidiendo, que qué le diría a su yo de cuando empezaba a invertir. Imagino que básicamente lo mismo que le diría a cualquier persona que empezaba, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Perdona? ¿No te entiendo? Sí, no, digo que Juan Rico, que estaba preguntando, ha puesto la última pregunta, que qué le diría a su yo de cuando empezaba a invertir. Imagino que será más o menos lo mismo que le diría a cualquier persona cuando empezaba, ¿no? Sí, fue muy bonito, porque es que a mí, es decir, si para invertir en bolsa era leer un libro, hacer una carrera, pues no tendría emoción, ¿no? Pero cuando invertir en bolsa es un mercado que a ciencia cierta no sabes nada, no hay carreras, no hay estudios, no hay libros, no hay nada, y que sea de una forma autodidacta como has ido aprendiendo, que además me dio, en fin, para contarte mis actitudes sobre algunos chicharros, ya que hablamos de chicharros, porque claro, comprar Telefónica BBV, pues está ahí, ¿no? Pero comprar un chicharro que está en la quiebra y que nadie, pues lógicamente esa ha sido la mayor emoción que he tenido siempre. Vaya. Digamos que tampoco recomiendo que hagan así. Bueno, para que quiera emoción, pues no está mal, ¿no? Pero sí. Pero vamos, una emoción no entras por una ruleta a ver lo que pasa, ¿no? Eso es lotería. No, entras por alguna razón. He explicado antes lo de la mesa, ¿no? Claro. Un valor que era Pesa, que quería espollar el bacalao, estaba en la quiebra y que encima pidió un crédito. Y me acuerdo que fui a un notario a pedir un crédito, ¿no? Y ya sabes, cuando vas al notario, pues te lee, Miguel Ángel tal, cuando viene dado, va a pedir un crédito para comprar. Y me acuerdo, tenía gafas. Era un antiguo agente de cambio y bolsa. Dice, para comprar Pesa. Pero Pesa no es esa empresa que está en la quiebra, que no tiene nada. Eran 4 barcos roñosos, ¿sí? ¿Y usted va a pedir un crédito para esto? Sí. ¿Y usted sabe lo que hace? Hombre, no muy bien, pero sí. Bueno, pues estas son las experiencias, sí. Y una vez sale, otra vez no. Vaya, pues nada. Pues, don Miguel Ángel, creo que lo vamos a dejar aquí, no quiero robarle más tiempo. Lo único que me queda es agradecerle muchísimo que nos haya prestado su tiempo y su conocimiento, siempre es un placer escucharlo. Y de nuevo, recomendaros a todos, si tenéis la oportunidad de visitar a Miguel Ángel en alguno de los cursos que haga en vuestra ciudad o en el curso que tiene online, creo que no puede haber mejor contenido de calidad y conocimientos. Ya os digo que no es un curso de trading, pero de luego os va a dar unas bases de conocimiento de lo que es la bolsa y los ciclos económicos y la operativa en opciones y derivados, que os recomiendo totalmente. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y nada, le deseo que tenga muchísimo éxito y espero pues poder coincidir con usted pronto y poder verlo en persona y saludarlo. Pues un placer, Iván, hablar contigo. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y sobre todo a aquellos que fueron antiguos alumnos. Pues los recuerdos son muy buenos, así que un abrazo para todos. Muchas gracias por todo y nos vemos. Un saludo. Y muchas gracias a los demás. Dejamos aquí el podcast. Que tengáis muy buena sesión. Tengáis buena semana. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar aquí y que os vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Adiós. Para mí el trading es la manera de llegar a la vida que yo quiero llevar. Un hobby que se puede convertir en trabajo. El profesorado de la Factoría me parece un 10. El objetivo que yo tenía lo veía un poco lejano y gracias a la factoría lo veo más cercano.